Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia. Gloria a Dios. Aquí estamos en un culto precioso. Ya le alabamos al Señor, ya le glorificamos. Ahora entramos en el otro programa que estamos llevando, pasando una semana o 2 semanas, pasado, presente y futuro. Hoy le toca a nuestro hermano Jonathan Sevichay. Estamos desde nuestra iglesia, Aleluya, Cristo te ama, que queda ubicada en la J, entre la 25 y la 26. Ya nos cambiamos, gracias a Dios ya tenemos la iglesia propia. Estábamos en el centro, ya ahora gracias a Dios estamos aquí, estamos arreglando nuestra iglesia, la cual va a quedar muy preciosa. Quedan cordialmente invitados, ¿verdad? Si desean venir, tenemos los cultos. Por el momento lo estamos haciendo jueves y domingo, viernes y domingo. Los viernes estamos haciendo de 6 a 7 y media de la noche. Y los domingos pues estamos de 12 a 2 de la tarde. Ahí tenemos la escuela dominical de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Soy su hermano Jacinto Sevichay, que estamos pastoreando, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta bella iglesia, mis amados hermanos. Entonces, un cordial saludo de aquí su servidor y de la iglesia Aleluya, Cristo te ama. Que el Cristo de la gloria siga bendiciendo vuestras vidas, que el Cristo de la gloria siga bendiciéndoles física, espiritual y materialmente a cada uno de ustedes y de los amigos también que están mirándonos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, mis amados, como les decía, tenemos pues el programa pasado, presente y futuro en la vida de nuestro hermano Jonathan. Vamos a empezar pues con el pasado. Vamos a ver si tiene pasado nuestro hermano Jonathan. Él nació en un hogar cristiano. Yo soy el papá de él y él nació como todo hijo de padres cristianos. Creció pues conociendo al Señor. Entonces vamos a preguntarle a nuestro hermano, de repente por ahí tenga algún pasadito, ¿verdad? Yo no lo sé. Yo solo sé que Él caminó con nosotros en la iglesia, en el ministerio y en nuestra casa, pues enseñándoles pues la palabra del Señor. Como dice pues su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará. Entonces la palabra va a hacer efecto en un tiempo determinado cuando tus hijos, mis hijos quieran apartarse o estén pasando situaciones duras, pues la palabra va a hacer el efecto. Entonces vamos a preguntar a nuestro hermano Jonathan su pasado. Ya él lo desarrollará y conforme él crea conveniente, pues entonces mi amado hermano, ¿cuál sería el pasado que hay en ti? Bueno, primero que nada, saludando a la audiencia que nos ve en Facebook, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, el pasado mío no es muy particular, no es muy llamativo, el cual como mi papá presente y pastor de la iglesia, él nos instruyó durante un buen tiempo, cuando éramos pequeños, el Evangelio. Escuchábamos la palabra del Señor, nos hablaba, hacía un mini culto los días miércoles, si no me equivoco, y nos reunía a aprender de la palabra del Señor. Bueno, en sí, durante mi niñez, yo siempre he sido una persona tranquila, no era la persona que hacía relajillo. En las escuelas solo le llamaban a mi mamá solo porque yo era vago, porque sí, yo era vago para estudiar, no me gustaba estudiar, era vago. Solo el único problema que le llamaban a mis padres, mejor dicho a mi mamá, el representante era para llamarme la atención porque yo era vago. Pero así que llamen a la atención de un problema, un pleito, de molestar a alguien, nunca tuvo ese llamado de atención de parte en esa parte. Durante el colegio, el cual fui vicentino,
Bueno, ahí uno ve muchas cosas, el cual se veían las personas, los jóvenes en aquel entonces, daban el cual consumían la droga, llevaban al curso. Yo solo veía, pero no me llamó tampoco la atención, recuerdo que había un amigo el cual me molestaba bastante, cargoso, hostigoso. También sufrí bullying, sufrí yo bullying también, más sufrí bullying en primer año, bastante bullying, pero durante el primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto, hasta terminar el colegio, sufrí bullying, sí, sufrí bullying, pero en el primer año había un joven el cual me molestaba y fue ahí donde primera vez yo peleé con aquella persona. Nos fuimos de puñete, pero nadie se enteró de ese asunto y tampoco no fue a los oídos de los inspectores. Bueno, y en sí en el colegio era tranquilo, pero durante la trayectoria, como les dije, yo fui una persona tranquila. Bueno, soy una persona tranquila, ¿eh? Solo cuando me buscan el ceviche y ahí sale el ceviche. Pero mientras tanto yo soy una persona tranquila, siempre soy una persona tranquila. Nunca hice, se puede decir, relajillo, alboroto. No, nunca hice yo eso así, porque yo tenía principios, tenía moral, el cual mis padres me educaron durante mi niñez, igual la adolescencia. Ellos me educaron bien. Claro, tuvieron sus fallas, sus errores, pero eso es normal del hombre y de la mujer, eso es normal. Pero prácticamente fui educado, como un hermano dijo, si Jonathan Cevichario fue educado por ángeles y serafines y querubines, fue Dios mismo que lo estaba ahí instruyendo, no tiene un pasado turbio. Gracias a Dios por esa parte, yo lo puedo decir ahora en la actualidad, gracias a Dios por tener unos padres que me supieron enseñar el camino, me enseñaron la moral, el valor, el respeto. Pero les comento algo, que llegó un tiempo en el cual yo dije unas palabras, a pesar de que mi familia era cristiana. Yo dije estas palabras. Yo digo, ¿cómo me gustaría ser normal? En el sentido de, yo conozco que hay un Dios, decía. Yo conozco que hay un Dios, yo conozco que hay que obedecerlo, pero me gustaría ser normal, decía yo así. ¿En qué sentido? De qué sé yo, experimentar algo, tener una experiencia mundana, ¿ya? Así, prácticamente. Yo decía así, esa bobera, ¿ya? ¿Cómo me gustaría ser normal? Decía yo así. Pero durante la trayectoria del colegio, había un joven el cual me molestaba siempre y esa persona me afligía, yo me ponía mal. Recuerdo que cuando salía del colegio yo iba a la casa a llorar. Yo lloraba, nunca le conté esto a mis padres. Yo lloraba y porque esa persona a veces me pegaba, me daba puñete, era loco, porque le faltaba un tornillo. Era loco. Y me pegaba, pero yo no hacía nada y yo me ponía mal, yo me sentía mal, yo sentía coraje de mí mismo, de querer responderle, pero había algo que me detenía, que no haga nada, que me quede tranquilo, pero siempre era eso todos los días. Mientras iba al colegio era todos los días ese asunto. Me sentía esa impotencia de no poder hacer nada. Y entonces llegó un día el cual yo le digo, yo miro hacia los cielos, le digo, Señor, se supone y dicen, yo dije así, dicen, he escuchado que tú ayudas
y defiendes a tus hijos. Esta persona me molesta mucho, no sé qué hacer, ¿qué hago? Y lloraba. Mi corazón es afligido, mi corazón dolido, partido, roto. Y era esa siempre en las noches, llorar de coraje porque no sabía qué hacer. Pasaron los días y después yo veo la noticia en el canal 2, recuerdo tanto, en el canal 2 sale un aviso como un flash informativo y dicen que los testigos hablan, le entrevistan a los testigos y le dicen que vieron a dos tipos que se subieron al bus y dice que los tipos estaban mirando así en el bus, miraban así, miraban así, y cuando lo ven a aquel joven, lo miran, dice que lo señalan, dice que sacan el arma y le vacían el arma a aquel joven. Y ahí decía el nombre de aquel joven. Y yo decía, él es mi amigo del colegio. Él es mi amigo. Lo mataron. Solo lo mataron a él. Recuerdo que él tenía otro hermano, el cual estaba sentado también al lado de él, y él también presenció ese accidente, esa matanza, y lo mataron a él. Lo mataron, yo quedé anonadado, yo quedé en shock porque lo mataron. Y yo decía, pero lo mataron, ¿por qué lo mataron? Y me acordé, esa persona era la que me pegaba, me hacía llorar. Y pasaron los días, yo escucho que alguien me dice, yo soy quien pelea. Yo no entendía y hasta que después llegué a comprender y dije, pero no creo que lo hayan matado. Hayan matado a esa persona. No me cabe en la cabeza. Pero después pasaron los años, comenzaron lo mismo, habían el problema así del mismo, me cogían a mí como puerquito, me afligían así bastante, me molestaban bastante, que comencé a sentir tormento, comencé a sentir angustia, desesperación, que muchas veces no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Le decía al Señor que me ayude porque no veía yo una luz blanca para poder salir en aquella luz, no encontraba una salida y comenzaba a escuchar voces, el cual se comenzaban a manifestar los demonios. Escuchaba las voces de ellos que hablaban, me susurraban, sentía una desesperación, una angustia, la muerte, yo sentía la muerte que me rondaba, la muerte, sentía algo frío, yo sentía que mi alma se despegaba de mi cuerpo, y hasta llegar en un punto que me cogieron el cuerpo, estando yo aquí en la casa, me cogen el cuerpo, me levantan y llego a la cocina y cojo un cuchillo. Yo cojo un cuchillo. Y al coger el cuchillo, cuando ya me lo estaba llevando, el cuchillo, ahí me tenía a mí, el cuchillo me lo estaba llevando así para enterrármelo, pero ya antes de enterrármelo, esa presencia ya se fue. Entonces comenzaron a susurrarme más los demonios. Y entonces ahí va el libre albedrío del hombre. ¿Ya? Y entonces yo comencé a pensar, decía, pero si me mato, ¿dónde voy a ir? Y la voz me decía, no importa, porque vas a ser libre. Nadie te va a molestar jamás. Nadie te va a molestar. Nadie te va a afligir. Me decían así las voces, como hablaban. Y yo cogí así. Y llegó un punto en el cual yo me iba a enterrar el cuchillo. Pero antes de enterrarme el cuchillo, yo escucho una voz que me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo sentí miedo y el cuchillo se cayó. Se cayó, yo me levanto porque estaba arrodillado.
yo me levanto y digo, ¿qué iba a hacer? Porque el enemigo te lleva a un punto el cual ya te lanzas, para lanzarte al vacío, te llega a un punto crítico, inestable, pero llega el punto que te llega al punto ese inestable, te deja, y ahí te deja libertad, libre albedrío, porque ahí no puede la persona, el hombre, la mujer no puede decir que el enemigo fue que me tentó, que el enemigo fue que me mató. Eso es imposible, porque eso jamás va a pasar. El enemigo lo pone, pero él lo tenta. Ahí eso depende ya de la persona, el libre albedrío. Y bueno, pasó ese asunto, yo no aguantaba más, yo decía, Señor, ayúdame, le decía, ayúdame. Pero yo le dije estas palabras, Señor, no lo mates, no lo mates. Yo decía así, no lo mates. No, es una alma, en serio, sí. Pasaron los días y a ese amigo mío lo cogieron y le dieron una paliza del año, que lo dejaron en mancuenco, porque en sí estaba enyesado todito, la mano, el cuerpo, le pusieron esta cosa aquí, que en el cuello, algo redondo aquí, le dieron la mamá de la paliza. Y entonces se puede decir que por parte yo me sentí mal y por parte me sentí aliviado, ¿ya? Pero en sí después ya fueron cesando ya los bullying, pero en sí durante todo el año sufrí eso, pero en sí de llegar a un punto de probar algo, una droga, algo, no llegué a hacer eso, de matar, robar, tampoco hice eso, porque yo tenía ya una base que mis padres me formaron. Ese puede ser el pasado un poco. Entonces tú también sufriste bastante bullying, ¿no? Tremendo eso. Siempre hacen bullying, siempre las personas que se creen más fuertes, más saben pelear, tal vez son personas déspotas, ¿verdad? Es muy lamentable, muy triste cuando hacen esa clase de bullying, hermano. Y vemos porque Dios estaba tratando contigo. Más o menos, ¿cuántos años tenías el primer bullying que te hicieron? 13 años. Sí, fue hace 13 años, 13, 14 años. 13 años. En el sentido de que, bueno, tú dices que peleaste, sí, con la primera vez peleaste. Quisiéramos saber si te pegaron o pegaste. No, en sí ahí creo que nos dimos. Ay, porque imagínate una persona que no ha probado el mundo, nunca ha peleado, ¿verdad? Como los que hemos probado el mundo, hemos peleado ya, pero el que tú no sepas, digamos, pelear o defenderte, tiene que haber sido un poquito duro, no le caíste a mordiscos, nada. Entonces, qué pena, ¿verdad?, que la persona que hizo el bullying la primera vez, el Señor lo cortó. Lamentable, ¿verdad? Dice que Él defiende a lo que es de Él. Por eso nosotros, eso es un testimonio más que nos ayuda a confiar en Él. Si alguien se levanta, alguien hace algo, nosotros no digamos nada. Él es el que pelea por nosotros, mi amado hermano. A mí me han insultado en la cara, me han querido pegar, hermano. Gracias a Dios que Él me ha dado la paciencia, hermano, para poder soportarlo, ¿verdad? Entonces él se crió en un hogar cristiano. Entonces la segunda vez nos dicen que normalmente te hicieron bullying, ¿verdad? Había sido algo duro. Ya a la edad de que más o menos ya el segundo bullying tenías tú. En sí fueron fueron seguidos los años. Yo terminé el año de los 7 años. ¿Con bullying? Sí. Viejote, ya de ¿qué edad terminaste? Ahí sí no recuerdo. 18. Puede ser 17, 18. Entonces más o menos ese tiempo que tú tuviste, porque usted ve que la mayoría de cristianos, de hogares cristianos, llegan a una etapa en la cual empiezan a asistir ya a colegios, al colegio. Yo he escuchado y he visto muchos hijos de hogares cristianos, cuando han ido al colegio,
se han apartado. Han ido al colegio, han empezado a probar la droga, el trago, los bailes, ¿verdad? Entonces, a ti nunca te tentó esa parte, ¿sabes qué? Quiero probar, nunca, como quien dice, quisiste ceder a eso. Puede ser la droga, puede ser el trago, puede ser los bailes, ¿verdad? Nunca te pasó esa tentación, sé que voy a probar un rato, voy a hacer eso un rato. ¿No te pasó eso por tu cabeza? En sí, aunque no hubiese sido cristiano, sino mis padres no hubiesen sido cristianos, no me gusta el trago y tampoco no me gusta el cigarrillo. Creo yo íntimo que si no hubiese sido cristiano no me hubiese llamado la atención eso, porque más bien yo cuando veo a esa persona me detesto, ¿ya? Me molesta, me patea el hígado, ¿ya? Pero en sí no. Lo que me dice aquí el pastor, de que si te llamó la atención o te tentó algo, bueno, el baile tampoco, me gusta bailar, me da ver a la gente cuando baila. ¿Ya? No, pero le comento que cuando fui yo a la universidad, a mí me invitaron a un cumpleaños de una amiga. Y bueno, estuvimos allá en Durán, para adentro, y fue el cumpleaños de una amiga. Y bueno, ahí tenían bastante trago, bastante licor, vinos, pero lo que más había era licor. Y yo dije esta palabra: ¿cómo me gustaría o quisiera probar eso? ¿A qué sabe? ¿Qué es el gusto que ellos toman? Eso, ¿cuál es el gusto? ¿Cuál es la satisfacción, el placer de tomar eso? Me gustaría probar. Ojo, y ellos sabían, mis amigos sabían que yo era cristiano. Yo dije esto: me gustaría probar. Y yo dije, vamos a ver qué sale. ¿Qué es ese sabor? ¿Qué es lo que esta gente le llama la atención a estos mundanos? O sea, yo así. Y recuerdo tanto que cuando comenzaron a dar la ronda de los vinos, mezclaron algunos 500 vinos, creo que mezclaron ahí, y lo mismo de licor, como algunos licores mezclaron ahí. Son nombres medio raros que tienen. Bueno, y también tenían las tapitas de limón, por uno fuerte, no me acuerdo cuál era, por uno fuerte. Tequila. Y el tequila, ya. Y bueno, y comenzaron a repartir, y cuando llegaron de mí, yo dije, vamos a ver. Créalo, que yo lo probé. No solo fueron a repetición, sino que fueron más de 3-4 veces que yo probé eso. Lo probé. Y recuerdo tanto que, como era mi primera vez, y todo eso que estaba mezclado, una mezcolanza de todos los vinos y todos esos licores que estaban mezclados, una mezcolanza, a mí me cogió rapidito. Recuerdo tanto que cuando ya me iba a regresar ya de Durán para acá a Guayaquil, a mí me dio el aire, todo ese aire que entraba así, ya estaba yo como cuando se vino a dormir, así estaba yo, y llamaba yo al chofer. Y ya cuando llegara ya aquí al centro, coger el carro de la 44 que me traiga para acá a mi casa, yo estaba asustadísimo. Yo tenía un pánico, yo tenía un miedo, porque yo caminaba así, medio loco, caminaba yo así, y yo me veía doble, y yo decía, yo voy a la casa, mi papi está en la casa, mi mami no se le escapa nada, donde que me huele, me matan. Yo decía así, me matan. Yo digo, ¿qué hago? No sabía qué hacer. Yo tenía miedo de venir, ya estaba en la esquina, ya para venir para acá a la casa caminando, veniendo para acá a la casa, yo estaba con miedo, yo tenía un miedo, no sabía qué hacer. Yo decía, no sé, no quiero ir, mejor me voy a dar una vuelta para que se me pase esto. Me tragué como 50 chicles y caramelo y el alto adefesio que me metí. Pero yo aún así estaba así como este.
así. Y yo tenía miedo, yo golpeo la puerta para que me abran y traté de ponerme así, firme. Y mientras caminaba así medio mancuenco, estaba caminando mancuenco, mi papi está ahí primero. Bueno, mi papi un poco medio visco, digo, medio camino, esperemos, porque creo que con él quizás no pasa nada, digo, no pasa nada. Pero mi mami, ¿dónde está mi mami? Yo veía para dónde está mi mami. ¿Dónde está mi mami? Y yo, hasta afuera, bacán, el aire está soplando durísimo, capaz que se va así medio raro el aire y no me dice nada, no me huele. Bueno, va a poner mi papi y le saludo, papi, Dios le bendiga. Hola amigo, dice, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pues me saludó y me dejé de una. Me dice, ¿qué pasa? No, ya que me orino, le digo, ¿qué me orino? No sé si se acuerda de eso él. Y bueno, llego hasta el patio y me dice, mi mamá me dice, mijo, ¿ya llegaste? Le digo, sí, le digo, ya vine. Yo le bendigo, le saludo así rapidito, pero me orino, de una, le saludé así de reojo y me fui para el patio a orinar. Y ahí me quedé un rato así y bueno, en sí, no se dieron cuenta. Esa fue la primera vez y recuerdo que hubo una vez en las Olimpiadas que hubo el colegio de la universidad, estaban dando cerveza así, jarrón así, dándote, no era que borracho, no, sino que decía yo nunca he probado eso de ahí, o sea, la cerveza que se dicen que es malo, pero la gente traga, le digo, se manda eso. ¿Cómo sabrá esa cosa? Para probar, decía así. Y bueno, yo era cristiano, era cristiano. Y lógico, yo sentía que algo me reduría y me impedía que no lo haga. Tanto como la primera y como la segunda vez había algo que me impedía el espíritu que no lo haga. No haga eso. Que deje eso. Pero yo, ceviche era rebelde, por Jesús, quiso hacerlo. Y quise también la curiosidad, pero como bien dice el refrán, la curiosidad mata al gato. Ya digo por qué. Hice de vuelta, quise probarlo, me tomé un poco nomás, pero malísimo eso, jamás quise tomar eso, malísimo. Pero después me hicieron probar también la Club Verde. Digo, mejor es esta de aquí que la Pilsen, esa Pilsen es malísima, mejor sale la Club, le decía yo así. Y bueno, pasaron los días. Y una noche llegando ya, saliendo de la iglesia, regresando a la casa, antes de regresar a la casa, se suben dos tipos en el carro. Cuando se suben esos dos tipos, se suben y ellos estaban así mirando. Yo estaba al último, al fondo estaba yo, al fondo. Y ellos me miran y dicen, uy, aquí me bajaron, yo dije así, me bajaron. Porque me vieron. Y pues vinieron así y me dice, ¿estás acá? Y tenía yo la Biblia la tenía aquí. Me dicen así, ¿tú estás acá? Pero sí, no lo conozco. Y cogieron con el pie, me patearon el pie, me comenzaron a golpear, sacaron la pistola que tenía aquí y dije, vaya el diablo, yo dije así, vaya el diablo. Aquí me dan vuelta, dije yo. Y me comenzaron a pegar, me pegaron, recuerdo tanto que cogieron la pistola, me la golpearon aquí y me comenzó a salir sangre. Me comenzó a chorrear sangre. Me quitaron la plata, me quitaron todo, me quitaron el celular, los audífonos, todito me quitaron, me dejaron pelado. Y bueno, cuando decía que me pegaron, me decía basta, patada y puñete, y sin contar con el arma, esa vaina puede ser que era fierro, porque me sacó sangre, me partió la cabeza, me sacó sangre. Y yo recuerdo que estaba atrás.
Y yo me quedé así, en shock. Y yo escucho una voz que me dice así: ¿si sabes por qué permití eso? Y yo decía: ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada malo. Decía así, mira la bobera de uno, ¿no? Pero si no hice nada malo, ni siquiera he pecado. ¿No te acuerdas? Y ¡pum! Me viene así como película, así. Que estaba tomando la primera vez por probar, sacar la curiosidad. La segunda vez por probar y sacar la curiosidad. Y escucho que me dice: ahora sabes por qué lo hice. Yo agachaba la cabeza y comencé a llorar. Estaba llorando. Lloraba y lloraba. Yo le decía: Señor, perdona. 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 Y miraba hacia los cielos y decía: gracias. Gracias. Y lloraba y lloraba y llegué hasta la casa. Y tampoco no se lo dije a mi padre. Una hermana me vio de la iglesia de Quimí, del pastor Quimí. Y ese creo que le pasaron voz, eso llegó a los oídos de mi papá, pero mi papá nunca me dijo nada. Y llegué a la casa y me tuve que secar, limpiar, y 3 chibolotes me dejaron aquí. 3 chibolotes. Bueno, llegué a la casa, me cambié, me fui a mi cama y me quedé ahí llorando. Decía: Señor, gracias, ayúdame, perdóname. Y ahí me quedé dormido. Y eso fue la primera vez y última, y ni más. Eso es verdad. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Bíblicamente, instruye al niño en su camino. Aunque él nunca fue muy comunicativo, ¿verdad? Pero las oraciones que hacía el papá, la mamá, ¿verdad? Cuán importante es, hermanos. Tal vez tu hijo no es muy comunicativo. Hay hijos que son un poquito reservados. En mi caso, yo fui un hijo muy reservado también. Él también lo ha sido. Entonces lo importante aquí es que los padres estén orando, sabiendo que esa palabra que se sembró hizo efecto a su tiempo en él. Entonces la palabra, vemos que la palabra que tú y yo sembramos a nuestros hijos hace un efecto grande y maravilloso. Esa palabra cuida y guarda como lo cuidó y lo guardó a él, y le hizo de ver lo malo que estaba haciendo. Entonces, gloria a Dios por la vida, ¿verdad? El pasado de nuestro hermano Jonathan, la cual Dios tuvo misericordia, lo ayudó, lo cuidó, hasta ahora que Él está aquí con nosotros, predicando la palabra. Entonces vamos ahora, ya vimos el pasado, ahora vamos a ver el presente. Pienso yo, no sé, has hecho la oración de fe, ¿qué día lo hiciste? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esa oración de fe, aceptando a Jesucristo? Bueno, en sí, antes de aceptar a Cristo, el Señor comenzaba a tratar conmigo a través de sueños, visiones, pero yo sentía que Él me quería decir algo más. Él quería revelarse más hacia mí. Era notorio durante mi niñez de 13 años a 14 años, los sueños que tenía de parte de Dios. Resumiéndole los 500 sueños que he tenido, me veía que yo iba a otros lugares, yo predicaba, el Señor se glorificaba, hacía milagros, prodigios, se veía la gloria de Dios. No solo predicaba en un lugar, sino predicaba en otros lugares, predicaba en iglesias, en provincias, en ciudades, y llegó un punto en el cual también yo me veía que estaba fuera del país predicando. Y bueno, yo no entendía ni comprendía, pero habían ciertos sueños los cuales contaba tanto a mi papá como a mi mamá, y decía que ese es el Señor que te está mostrando, es el Señor que quiere usarte a su tiempo.
Y bueno, llegó el día indicado, el cual yo cumplí, bueno, ya tenía 15 años, yo a la edad de 15 años yo acepté a Cristo, fue un agosto, pero no recuerdo el número, pero fue un agosto que acepté yo a Cristo a la edad de 15 años. ¿Qué año? Cuando tenía 15 años, no recuerdo qué año. Ah, ya, entonces esa experiencia, porque todo hogar cristiano, tus hijos, mis hijos, tienen que llegar al punto determinado por Dios que tienen que hacer la oración de fe. No por el hecho de que los hijos nacen en un hogar cristiano les da el derecho de ser hijos de Dios, no. Aquí habla la confesión de nuestros labios, que también tienen que hacerlo nuestros hijos en un momento determinado. Entonces nadie te obligó, fue voluntad tuya aceptar a Cristo, tu papá, tu mamá, nadie te obligó, entonces fue voluntario tuyo. Entonces que quede claro eso, aquí es la plena libertad de escoger a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces en ese presente, cuando tú te entregaste a Cristo, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cuál fue tu primera, digamos así, servicio a Dios? ¿Qué te motivó a hacer cuando le aceptaste por primera vez? Bueno, recuerdo tanto que yo decía, quisiera ser un predicador, ser el predicador, predicar a las almas, hablar de Cristo, pero yo decía, Señor, yo no sé qué hablar, no sé qué decir, qué puedo hablar. Y bueno, y como era notorio escuchar el versículo que daban las personas de Juan 3:16, el amor de Dios hacia al hombre, y bueno, yo comenzaba yo a leerla, comenzaba yo a estudiar, y aunque no sabía, y yo decía, pero ¿cómo me voy a expresar a las personas? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hablar? Y bueno, y como aquí en el entonces la casa, mis padres tenían un ganado de patos, de pollos, bastante. Y bueno, y yo hablaba, me iba al patio, yo comenzaba a hablarles, le comenzaba a predicar a los patos, a los pollos, me comenzaba a predicar, le hablaba, predicaba. Y también comenzaba a practicar en el espejo. En el espejo comenzaba a hablar. Y después también en la pared, yo hablaba en la pared. Comenzaba a hablar, y cuando después comencé a hablar de Cristo, tanto a mis amigos y a otras personas comencé a hablar de Cristo. Hasta después que estuvimos en la iglesia, que estábamos en la santidad de Dios, comencé a salir con unos amigos cristianos, el cual hicimos prédicas, aires libres, predicábamos en los buses, predicábamos en las plazas, predicábamos en lugares donde nosotros nos íbamos, y fue un buen tiempo el cual estuve haciendo eso. Después ingresé al grupo el cual en aquel entonces el pastor era el líder, yo entré ahí, el cual también me desempeñé ahí en la obra del Señor. Comencé a aprender muchas cosas que ignoraba y no hacía yo bien en el ámbito de hablar, de predicar. Bueno, me fui puliendo en esa parte, fui haciendo la obra del Señor. Y bueno, me gustaba bastante hacer lo que era evangelismo personal. Hicimos evangelismo personal. En aquel entonces se viajaba a las misiones, se iba a los campos, a diferentes lugares, se hacía aires libres, todo eso. Y caminé buen tiempo al lado del pastor, en el cual era el líder en ese tiempo. Aprendí bastante, aprendí mucho. Llegó la pasión de aprender un poco más la Biblia, me entró más curiosidad aprender la Biblia. Y bueno, como todo cristiano pasa su bajón, pasa su temblereque durante el caminar. Llegó ese tiempo en mi vida, el temblereque, pero a pesar de eso yo estaba consciente de que a pesar que estaba así medio temblereque, yo estaba consciente de que, y en mi corazón yo decía, Señor, aunque esté así medio temblereque, yo estoy consciente y sé que tu doctrina, tu palabra es la verdadera.
no pienso dar brazo a torcer, no pienso a desviarme, porque sé quién eres tú y te he conocido y he palpado las cosas que tú me has enseñado. Bueno, después de ese tiempo se salió y seguía en la actividad con un amigo, el cual hacíamos bastante aires libres. Yo salía de la casa, después estuve también en un grupo de alabanzas de la iglesia. Tuve también un grupo de alabanzas, tuve 3 años y medio en aquel grupo. Aprendí bastante lo que es la música, sobre los instrumentos, todas esas cosas, yo aprendí bastante. Y también ahí jalaba a algunos amigos, hermanos para salir a predicar. Íbamos a predicar, predicábamos en diferentes partes, y en los buses, creo yo estimo que casi saturamos casi la mayoría de los buses que hicimos. Después tuve también un tiempo predicando en los hospitales, fui a los hospitales también a predicar, predicamos en hospitales, estuvimos también en los hospitales predicando, para que el Señor se glorificaba en los hospitales, podía ver también la gloria de Dios en los hospitales, y tuve un buen tiempo predicando la palabra del Señor y haciendo la obra del Señor. Hay que ver, ¿no? Eso es lo importante, porque en el cristiano muchas veces hay bajones, pero lo importante es que Él no nos deja, Él no nos abandona por la fidelidad que mantenemos. No vamos y compartimos el mundo, nada que ver, entonces nos mantenemos a veces un poco apagados, todos pasamos eso, ¿ya? Pero lo importante es que cuando ya decidimos, ¿verdad?, ya someternos y meternos en Dios, pues Dios está ahí dispuesto para hacerlo. Entonces de ahí para adelante tú ya no te apagaste, sino que ya procuraste mantenerte en ese nivel que Él demanda de nosotros, ¿verdad? Entonces ese fue el pasado, ese fue el presente. Tuviste un encuentro con Jesucristo a los 15 años, empezaste a servirle a Dios. Eso es muy importante, servirle a Dios. Joven, 16, 15 años, ¿ya? Cuán importante es darle tu juventud a Dios, porque tú todavía estás joven, tienes mucho que darle a Dios, todos tenemos que darle mucho a Dios. Entonces ese fue el presente, tu vida del encuentro con Jesucristo, tu servicio a Dios. Entonces ahora vamos a ver el futuro. ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas tú en este, digamos así, futuro que se aproxima, ¿verdad? Y que estamos, porque todo cristiano tiene que tener metas, proyectos, anhelos, deseos, ¿verdad? Y a veces imaginar, volar, ¿verdad? No es malo en Dios, sabiendo que Él es el que pone y da lo que tiene que dar. Entonces, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo para un tiempito más adelante que Dios haga con tu vida, hermano Jonathan? Bueno, en sí eso tiene que ser notorio en nuestras vidas como cristianos evangélicos que somos nosotros, de tener un propósito, de tener una meta, algo que alcanzar, porque creo yo y estimo que eso debe ser algo que se refleje en nuestras vidas como cristianos evangélicos que somos. Tenemos que tener una meta. Bueno, en sí, lo que yo he querido, siempre lo he deseado desde pequeño, de edad hasta la actualidad, es de ser evangelista, de predicar, ¿no? Predicar. Eso es lo que más me gusta, el cual me apasiona, y lo segundo es el cantar, ¿no? Cantar. Y bueno, y muchos hermanos me dicen no, que tú vas a ser pastor, que aquí por acá, y que por allá, maracuyá, salchipapa y hot dog, y yo digo, en sí, en mi corazón, aún está en mi corazón, y se lo he dicho al Señor, y Él lo sabe, de que no me gustaría ser pastor, ¿no? No me gustaría ser pastor, pero en un momento dado, determinado, si llegase a pasar o suceder, le he dicho, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Si me quieres llamar en un futuro, pero bien lejanísimo, a pastor, heme aquí. Pero mientras tanto, Señor, estoy en esta parte, ya que he estado aprendiendo durante estos
5 años que han pasado de anterior hasta la actualidad, contando 5 años hasta atrás, me he visto yo un cambio en el sentido de que tengo un poco de noción de poder estudiar la Biblia, de poder hablarla, de poder también explicarla. Bueno, también me dice que también tienes cara de maestro, que puedes enseñar. Y bueno, tampoco no me llama mucho enseñar, pero si llegase a para presentar la ocasión de poder enseñar algo, quizás se lo hace, ¿ya? Pero me han dicho también que puedes enseñar. Y para que yo, durante el estudio de la Biblia, he aprendido muchas cosas, he conocido muchas cosas y me he topado bastante durante este tiempo hasta la actualidad, donde una de mis prédicas le he hablado a las personas como testimonio de que he tenido, se puede decir, esa gracia de hablar con aquellas personas que muchas veces yo no conozco, me escriben, el cual hasta el día de hoy yo sigo predicando, tanto como en las redes sociales. Yo predico en las redes sociales, subo video en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, y he tenido mensajes que me llegan de otras personas, el cual me piden un consejo, una dirección, y he hablado con esas personas, he hablado con personas divorciadas, he hablado con personas casadas, he hablado con mundanos, he hablado con testigos de Jehová, he hablado con personas que han querido matarse, han querido hacerse un mal. Yo decía al Señor, pero yo estoy joven todavía, le digo. Sé que estoy casado, pero tampoco no es tantos años que estoy casado. Pero creo yo estimo que me faltan muchas cosas que aprender, le digo. Y tampoco no soy todavía un hombre experimentado, le digo. Pero yo no entiendo por qué estas personas se me acercan a querer hablar, a conversar acerca de un tema que muchas veces yo no conozco. No entiendo, le digo. Y a veces tampoco casi no he pasado eso, le digo. Y para la gloria de Dios, hablando con las personas, siempre las personas cuando terminan de escuchar aquel consejo, palabra que viene de parte de Dios, porque yo su instrumento soy, nada más, y para la gloria de Dios, cuando se termina de hablar con aquellas personas, las respuestas de ellos son gracias, hermano, yo no sabía a quién más acudir. Yo he hablado con pastores, yo he hablado con hermanos cristianos de la iglesia, pero ellos me hablan, pero no me llena, no me sacia, no me tranquiliza. Pero al hablar usted y sus palabras, digo, me llena y me completa ese hueco que me está haciendo falta, ¿no? La gloria sea para Dios, le digo. Yo solo soy un instrumento, le digo. Y bueno, yo preguntándole al Señor, no me quejo ni nada, pero ¿por qué no buscas a alguien que tenga más experiencia? ¿No? Pero para que un día, leyendo la Biblia, estudiando, yo escuchaba que mi espíritu me hablaba y me decía, aunque es necesaria la experiencia, pero de mí proviene la sabiduría. Soy yo quien habla. Si te los envío es por una razón, acéptalos, que yo sé lo que hago. Y yo me quedaba así, bueno, gloria a Dios. Y bueno, y la gloria sea para Dios, ya porque algunos me dicen, a veces yo lo veo como que usted vaya a ser pastor, dice a futuro. No, le digo que sea otro. No, quizás en un tiempo, un futuro, le digo, si es para la gloria del Señor, bueno, estaría ahí dispuesto, pero que se haga la voluntad de Dios. Pero en sí mi meta, mi anhelo es ser evangelista, predicar, seguir predicando la palabra del Señor, no solo aquí, sino en otros lugares, en otros rincones. Me gustaría ser evangelista misionero.
Eso es. Gloria a Dios, el que anhela el ministerio, buena obra desea, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestro hermano Jonathan, que el Señor siga cumpliendo sus propósitos, que Él haga lo que tiene que hacer con tu vida, ¿verdad? Porque lo más lindo y lo más maravilloso es ver a tus hijos, a tu iglesia crecer, y si crecen más que el pastor, gloria a Dios, ahí vamos a estar. No solo a mi hermano Jonathan, sino a todos, ¿verdad? Darle el hombro para que sigan subiendo. Porque ese es el amor que tiene el pastor, que tiene que tener el hermano, para que el hermano, tus hijos, crezcan y sean más que los que le enseñaron, ¿verdad? Entonces, mi hermano Jonathan, estuvimos con él pasado, presente y futuro. Que el Señor te bendiga. Da unas palabras de despedida para que cerrar ya este programa. Bueno, lo que sí les puedo decir es que a los jóvenes que tengan en cuenta, aún siendo cristianos, no tomar malas decisiones, porque lógico, los padres muchas veces que somos criados, los hijos que somos criados por los padres, que en una simiente cristiana, los padres nos dejan esa inyección, esa palabra en nuestras vidas, pero ya cuando la persona crece ya viene la libertad, el libre albedrío de la persona mismo decide qué quiere hacer o no hacer, pero ya ahí no cuenta ya los padres en el ámbito de que las decisiones que tome el hijo, eso ya viene consecuencia del mismo hijo, ya de los padres no, porque los padres se tienen la responsabilidad de hablarle, aconsejarle, instruirle en el camino, pero sería factible que aquel joven que vaya a tomar malas decisiones, que lo piense 500 veces, porque el Señor castiga y da duro, y avanzar, seguir peleando la buena batalla de la fe y no quedarse estancado, sino que seguir caminando, seguir avanzando y cumplir una meta que deseemos alcanzar. Así que nada más, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y ahí el pastor. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jonathan. Entonces este fue su programa, mis amados hermanos de nuestra iglesia, Aleluya, Cristo te ama, que queda ubicada en la J entre la 25 y la 26. Los cultos los estamos haciendo los días viernes de 6:30 a 7:30. Los sábados, pasando cada sábado, tenemos el ayuno congregacional de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y aquí también ya ha llegado otro sábado, ¿verdad? Que no tenemos el ayuno, está nuestro hermano Jonathan haciendo oración y saliendo a las actividades. Y el domingo, porque estamos haciendo el culto en nuestra iglesia de 12 a 2 de la tarde y la escuela dominical de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces estuvimos en pasado, presente y futuro en la vida de nuestro hermano Jonathan Siavichay. De aquí Dios mediante será, después de otra semana, estará otro hermano u otra hermana llevando pasado, presente y futuro. Dios bendiga a la iglesia. El aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos rosario, mis amados hermanos. Entonces se despide la iglesia y este es su servidor, Jacinto Siavichay. Dios les bendiga y Dios les guarde.